tan esperada y tan necesaria emergencia sanitaria, y sin embargo el jefe de gabinete dedicó gran parte de su tiempo a hablar mal de nosotros. Entonces, la primera reacción es, esto nos suma, los argentinos necesitamos unirnos, cada uno poniendo lo que tenga, lo que pueda, para resolver una crisis gravísima, extremadamente grave. ¿Las medidas que se tomaron hasta ahora alcanzan o directamente hay que decretar esta emergencia sanitaria? No, las medidas son evidentemente insuficientes. Los hospitales están desbordados, las clínicas privadas están desbordados, en fin, todo el sistema está desbordado. Afortunadamente existe la vocación de los médicos, del cuerpo de profesionales y de empleados del sistema de la salud, de enfermeras, secretarias, camilleros, todos que le están poniendo el cuerpo, muchas veces con sueldos atrasados, en fin, en condiciones muy difíciles, en muchos casos llevando ellos mismos algunos insumos básicos como alcohol. Entonces, me parece que es evidente que la respuesta no ha llegado a lo que, a responder a las expectativas que tiene este sistema, ¿no? Lo más preocupante es que la epidemia no llegó todavía a su punto culminante, y esto no lo digo yo, lo dice cualquiera de los miembros del prestigioso comité de crisis que existe en el Ministerio de Salud. Es decir, la crisis va a llegar a mediados del mes de julio. Por consiguiente, la emergencia sanitaria era urgente, necesaria, indispensable que se produjera ya. Lo hemos pedido en el momento de la crisis del dengue. En ese momento no se produjo, no se dio, no sabemos por qué, recordarás que no se votó en el Parlamento. Entonces esperamos que ahora sí. Esta psicosis que vivimos en la actualidad por el tema de la gripe porcina, ¿es por falta de información o por demasiada información que surgen a través de los medios? Es por mala información, es por mala información. Aquí lo que ha ocurrido es que se armó, te acordarás, para hacer un poquito de cronología, teníamos una terrible epidemia de dengue con más de 100.000 casos, que también en ese momento las autoridades nacionales nos criticaron duramente, nos hicieron algunas movidas bastante desagradables, pero bueno, igual informamos. Entonces, en ese momento estalló la epidemia de gripe porcina en México y por arte de magia se armó un circo tremendo desde el punto de vista publicitario por parte del gobierno en Ezeiza, te acordarás, barbijos, equipos, hospitales móviles, etcétera. Parecía que era como para tapar aquel problema interno tan grave que era el dengue. Entonces, hoy en día realmente es insuficiente lo que se está haciendo, no se está informando a la población. Mira, a nosotros nos llaman cientos de personas por día, se comunican a nuestro grupo Facebook de Médicos Sin Banderas para pedirnos información, para darnos información, muchísima información nos da la gente de diferentes puntos del país, sobre todo el conurbano bonaerense. Entonces, lo que ha faltado acá son dos cosas principales. Una información autorizada por parte del Ministerio de Salud, informando claramente a la población cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas a tomar, cuáles son las precauciones, si hay que suspender las clases o no, si hay que ampliar las vacaciones o no, o sea, información cierta y autorizada. Y lo segundo que está faltando, pero esto lo están pidiendo a gritos, sobre todo los médicos, es información profesional para los médicos, es decir, protocolos de actuación para los médicos. Cada médico hoy está haciendo lo que puede, informándose por su cuenta, a través de Internet u otros medios, para saber cómo atender y cómo atacar esta enfermedad. ¿Qué opinión le merece la salida de Graciela Ocaña al frente del Ministerio de Salud? Bueno, la ministra Ocaña, la exministra, no tuvo una experiencia feliz al frente del Ministerio de Salud. Pero quiero salir al cruce de un comentario que se ha hecho insistentemente sobre el hecho de que ella no era médica. No es indispensable que el ministro de Salud sea médico. De hecho, la ministra de Salud de los Estados Unidos, que nombró el presidente Obama, es licenciada en Ciencias Políticas. La ministra española es abogada, el ministro italiano es abogado también, la francesa es farmacéutica, pero son personas que saben de política sanitaria. Y sobre todo, el gobierno, en cada uno de esos casos, el Estado, tiene una política de salud, tiene una política estratégica que no cambia ni con los ministros ni cambia con los gobiernos. Es decir, en temas de salud, como en educación, como en tantos otros,
Las políticas de Estado abarcan 8 o 10 años, no se modifican cada 6 meses o cada ministro que llega viene con su librito. Entonces, no era indispensable que Ocaña fuera médica, podría haber hecho una excelente labor de todas maneras. Sin embargo, la sensación que da, sobre todo en el caso del dengue, es que no tuvo el apoyo político del resto del Estado, ¿no? Concretamente, según dijo ella misma una vez que estábamos nosotros también en la ciudad de Charata, en Chaco, solamente había podido entrevistarse una vez con la Presidenta de la República, en un momento donde había muchísimas muertes por el tema del dengue, muchas personas infectadas, una enfermedad que se propagaba como reguero de pólvora. Entonces, sin apoyo político es imposible sacar adelante una medida, digamos, una política muy responsable en temas de epidemia. En medio de una pandemia hace falta muchísima autoridad política. Por último, ¿qué cifras manejan los Médicos Sin Bandera con respecto a las víctimas fatales y los enfermos por gripe H1N1? Bueno, después y me río porque, lamentablemente, porque después de todo lo que nos ha dicho el jefe de gabinete, Sergio Massa, diciendo que buscábamos solamente protagonismo, si decimos las cifras que hoy estamos manejando, que son arriba de las 30.000 personas infectadas, y nos quedamos cortos, sinceramente creo que nos quedamos cortos, seguramente vamos a recibir otra ola de críticas y de denostaciones. Pero esas son las cifras que manejamos. En el caso de las muertes es un poco más delicado, pero también tenemos cifras alarmantes. A título indicativo, la semana pasada, el día viernes, las autoridades sanitarias, Ministerio de Salud de los Estados Unidos, dijo que en los Estados Unidos hay 1 millón de infectados por la gripe A. Y tengas en cuenta que están en Estados Unidos en estos momentos en pleno verano, por consiguiente no están en pico, en periodo pico, como sí lo estamos nosotros. Ese millón de personas significa, según la población de los Estados Unidos, el 0,30% de la población. En nuestro caso sería 120.000 habitantes, 120.000 personas. Entonces, si hacemos un simple paralelismo entre las cifras que maneja Estados Unidos, Alemania, que está muy preocupada con la mutación del virus aquí en Argentina y Chile, sobre todo este dato que apareció que se habían contagiado porcinos, chanchos, a partir de humanos, el temor es que el virus siga mutando y que las vacunas que se están desarrollando en el mundo, sobre todo pensando en el hemisferio norte, que Europa, Estados Unidos, quizás esa vacuna no sirva para cuando ellos se la tengan que dar en la primavera, es decir, septiembre, octubre, en el otoño, perdón, en septiembre, octubre de ellos. Entonces, las cifras que nosotros manejamos hoy, siendo conservadores, son de 30.000 personas infectadas. Y si seguimos la proyección epidemiológica que maneja el Ministerio de Salud de los Estados Unidos, estaríamos ya arriba, cerca de las 100.000 personas. Bueno, esto es quizás una deformación mía como economista, de atender mucho las cifras y de seguir muy atentamente las proyecciones epidemiológicas.